Hay personas que te cambian la vida. Yo he tenido la suerte de conocer a personas que me han cambiado la vida, varias personas. Cuando uno se encuentra con una persona excepcional, excepcionalmente buena, sobre todo cuando uno se encuentra con una persona que está excepcionalmente unida a Dios, esa persona te cambia la vida. En el Evangelio va a aparecer hoy una de estas personas excepcionales. Y Jesús se va a admirar ante esta persona. Vamos a verlo. Estamos a lunes 16 de septiembre. Me alegro muchísimo de saludarte, de tener el gran regalo de estar contigo hoy. La paz del Señor. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Vamos a escuchar atentamente. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va, al otro, ven, y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Entonces, como habéis podido imaginar, la persona excepcional de la que hemos hablado al principio de este Evangelio es aquel centurión romano. Vamos a ir viendo ahora detenidamente por qué era una persona excepcional. En qué detalles del Evangelio se ve que era una persona excepcional.
Pero vamos, lo más claro donde se ve que era una persona excepcional es en las palabras que dice de él Jesús. Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Te puedes preguntar, ¿y en María? ¿En María no he encontrado tanta fe? Por supuesto que sí, evidentemente, pero Jesús considera a María parte no de Israel, sino del nuevo Israel, del nuevo pueblo de Dios que Él ha venido a formar. Y por eso habla de un Israel antiguo y de un Israel nuevo. Entonces, en el antiguo Israel no ha encontrado en nadie tanta fe. En el nuevo Israel sí. María, nadie tiene una fe comparable a la de María. Quiero recalcar que ocurre que cuando encuentras en tu vida a una persona excepcional, esta persona te cambia la vida. Y esto es algo real. Claro, si tú tienes abierto el corazón, hay personas que se encuentran en su vida con una persona excepcional y no les cambia la vida. ¿Por qué? Porque ellos viven en su mundo, cerrados en sí mismos, y no permiten que esa persona les cambie la vida. No es que esa persona se proponga cambiar la vida a nadie. Esa persona simplemente con su testimonio de vida cambia a los demás, sin que él se lo proponga especialmente. Pero si tienes abierto el corazón y te encuentras una persona excepcional, realmente te cambia la vida. Un deseo muy grande que yo tengo es ser una persona excepcional, pero en el sentido de una persona santa. Las personas más excepcionales son los santos, sin duda. Y los santos te cambian la vida, Los santos te cambian la vida. Entonces a mí me gustaría, lo deseo mucho, se lo pido mucho al Señor, a María, ser un sacerdote santo que cambie vidas. A mí me gustaría muchísimo que el Evangelio que grabo cada día ayude a cuantas más personas mejor a que les cambie la vida. Porque eso es lo que hacen los santos. Y eso es lo que deseo yo, poder ser un religioso santo, un ermitaño santo. Sabéis que pertenezco a la vida eremítica, soy ermitaño. Deseo ser un ermitaño santo. Deseo ser un sacerdote santo. Aunque ciertamente que me veo lejos de ello. Pero no porque me vea lejos voy a dejar de luchar, de aspirar a ello y de vivir con esa esperanza. Porque la gracia de Dios y su misericordia y María lo pueden todo. Pero no solo me gustaría ser una persona santa, un sacerdote santo que cambie vidas. Me gustaría
que tú también fueses una persona santa que cambie vidas. Y este es también uno de mis grandes deseos. Ayudar a que haya otras personas que estén tan unidas al Señor y a María que vayan cambiando vidas. Así es como funciona la evangelización de la Iglesia Católica. Funciona de esta manera. La evangelización de la Iglesia Católica funciona por el mecanismo de la santidad. Personas santas que cambian vidas. Y esas vidas que cambian se convierten a su vez en personas santas que cambian otras vidas, y así se va ampliando la red de la evangelización. Mira lo que dice el Concilio Vaticano II en el decreto Ad Gentes Divinitus número 36b, que ayuda a comprender esto de lo que estoy hablando. Dice así: por ello, todos los hijos de la Iglesia han de tener viva conciencia de su responsabilidad para con el mundo. Tenemos una responsabilidad para con el mundo. Fomentar en sí mismos un espíritu verdaderamente católico y consagrar sus energías a la obra de evangelización. Sepan todos, sin embargo, que su primera y principal obligación en pro de la difusión de la fe es vivir profundamente la vida cristiana. Es decir, para difundir la fe, lo principal que tenemos que hacer es vivir profundamente nosotros la vida cristiana, es decir, ser santos. Así, su fervor en el servicio de Dios y su caridad para con los demás aportarán nuevo aliento espiritual a toda la Iglesia, que aparecerá como signo levantado entre las naciones. ¿Ves? Un signo levantado entre las naciones, es decir, un signo que cambia vidas. Luz del mundo y sal de la tierra. Qué bonito texto. Para evangelizar, que evangelizar es cambiar vidas, lo principal es ser santos. Y luego, el número 828 del Catecismo dice lo siguiente: al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad, es decir, del Espíritu Santo, que está en ella, y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Y fíjate esta frase, que es la que más quiero recalcar. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación. ¿Qué es la renovación? Pues cambiar vidas. Una persona que se renueva es una persona que cambia su vida. Una
institución que se renueva es una institución que cambia su manera de ser. Una familia que se renueva es una familia cuyos componentes cambian su manera de vivir en familia. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación. Y fíjate cómo sigue. En las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. Gracias a que la Iglesia ha superado los momentos más difíciles. Gracias a los santos. Entonces ahora que vivimos en un momento muy difícil, ¿qué es lo que se necesita? Lo que se necesita son santos. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. La Iglesia trabaja apostólicamente y arde en deseos de evangelizar gracias a los santos que están en ella. Ahora vamos a ver por qué aquel centurión era una persona excepcional. Fíjate, un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Primer signo, estimaba mucho a su criado. Generalmente las personas estiman mucho a personas que son más importantes que ellas. Entonces tienen como una estima, aunque no es verdadera estima, pero un cierto tipo de estima a esas personas que están por encima de ellas porque desean su amistad para obtener beneficios. Pero ¿cuántos hay que estimen a personas que están por debajo? En el escalafón social, en el escalafón laboral. ¿Cuántos estiman a los que están por debajo? Una persona que estima a personas que están más abajo, en el escalafón social, laboral, económico, eso ya es un signo fuerte de una persona especial. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos. Primero, segundo signo, cree en Jesús. Y eso que no era judío, no era del pueblo de Dios, pero cree en Jesús. Signo de persona especial. Sin ser judío, cree en Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos. Es una delicadeza. No va él. Le envía a personas importantes de su pueblo. Es un signo de delicadeza en la manera de actuar, propio de las personas excepcionales, que actúan con delicadeza. No actúan a lo bruto, pudiendo hacer daño. No, son delicadas en la caridad y en los detalles. Y le dice a estos ancianos que le rueguen a Jesús. Un signo de humildad de este centurión, que era una persona importante. Un centurión era alguien con mucho poder, con mucho dinero. Podía decir, decidle que venga, decidle que le llame al centurión. Como diciendo, ¿cómo no va a venir? Soy de las personas más importantes de Cafarnaúm. No, no se cree alguien importante. Rogadle que venga.
Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas porque tiene afecto a nuestra gente. No solo quería a su criado, tiene afecto a nuestra gente. Era una persona que quería a la gente. A veces pensamos, es que la gente no me quiere. Mira, generalmente la gente quiere a las personas que quieren mucho a los demás. Generalmente, cuando no hay muchas personas que nos quieren, es porque nosotros no queremos mucho. Generalmente, hay excepciones. Pero generalmente, si tú quieres mucho a los demás, habrá no pocas personas que te quieran. Tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga, o sea, no un afecto ahí en teoría. Ay, yo quiero mucho a los judíos, decía el centurión. Ay, yo quiero mucho a los judíos. No. Un afecto real, que se concreta en obras de amor. Les había construido la sinagoga. Bueno, y hay muchos más detalles todavía, pero ya no me quiero alargar más porque llevo ya mucho tiempo en este comentario. Descúbrelos tú, todos los detalles de esta persona de la que Jesús tanto se admira. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.